sus asientos. Pueden tomar su lugar. Los chicos también, si quieren, del grupo de alabanza, pueden tomar su lugar. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? La tarde especial que nos encontramos en este lugar. Es hermoso estar delante de la presencia de Dios, amén. Es hermoso, es precioso reunirnos, adorar su nombre. Es hermoso podernos juntar para poder tener este momento como hijos de Dios, como iglesia, y estar en comunión, en armonía. Gracias, hermana. Es hermoso, creo que cada vez que nos reunimos, disfrutamos estar en este lugar. ¿Cuántos disfrutan estar acá? Lo disfrutamos. Disfrutamos venirnos a juntos podernos humillar delante del Señor. Es hermoso dejar este tiempo, este momento, esta tarde, para podernos congregar y disfrutar en la presencia de Dios. Muchas veces en nuestra vida cristiana o en nuestro crecer como hijos de Dios, puede ser que en alguna etapa de nuestra vida se pueda volver un poco tedioso, un poco cargoso o obligatorio, o no sé cómo se le puede llamar la palabra, incluso llegar un domingo hasta este lugar. Pero cuando vamos entendiendo la profundidad de lo que significa congregarnos y disponer nuestro corazón y venir a reunirnos para exaltar su nombre y escuchar su voz, ese momento no tiene precio, no tiene valor. No hay nada que se interponga ante eso. No hay nada más especial en nuestro corazón que pueda ocupar ese lugar. Cada vez que nos acercamos más a Dios y entendemos su voluntad, nos damos cuenta de que el estar en este momento acá es un privilegio y es algo que no se compara con nada. Cuando digo nada, es nada. Nada de lo que pasa en el mundo, en nuestro sistema, en nuestro entorno. Nada de lo que pasa en este siglo. Nada a veces de lo que normalmente en nuestra rutina podemos acostumbrar a recurrir. Nada de eso tiene más valor que la presencia de Dios, que su palabra, que el estar reunidos acá. Por eso que no debería volverse una carga el poder estar acá. Es por eso que no es incluso un sacrificio el venir acá. Es un privilegio. Es un privilegio estar hoy aquí reunidos escuchando la palabra de Dios. Y mientras meditaba en estos días en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, podía entender a través de la palabra de que muchas veces nos encontramos pasando por diferentes etapas como hijos de Dios, como iglesia, en las cuales vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando y vamos por más, vamos hacia arriba, hacia adelante. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío como hijos de Dios, ir creciendo, amén. Ir madurando, ir aprendiendo cada vez más. Y es nuestro llamado que Dios nos ha establecido a través de la palabra, que tenemos que ir creciendo, ¿sí? A una altura, a una medida. Y mientras meditaba en estos días en una palabra específica, en un libro, Dios podía hablar a mi vida en unos puntos que fueron de mucha bendición y paz para mí, y espero que también esta tarde juntos podamos estudiarlo, escudriñarlo, y que la palabra pueda traer un refrigerio a nuestra vida. Amén. Le invito a que me acompañe el libro de Efesios, capítulo 1.
¿Está acá conmigo? Amén. ¿Sí? No se me duerma. Sé que los domingos a veces son medio agotador, ¿no? La rutina a veces del domingo es levantarse más tarde de lo normal, estar un poco más relajados. Pero por unos minutos le pido un poco de concentración y entusiasmo, amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Decirle que está ahí al lado atrás, no te duermas. Efesios 1. No te duermas, ¿sí? Sí, porque hay alguno que por ahí, no quiero decir mucho, pero lo vemos cabeceando. No vamos a dar nombre. Es verdad, muchas veces llegamos agotados, nuestro físico, pero qué importante es cuando nuestro espíritu está despierto, porque eso nos mueve todo nuestro ser. Amén. Efesios 1, vamos a leer del versículo 13 al 23, dice así. Ahí me va a acompañar en Dani en la lectura. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Para comenzar un poco a desglosar esta palabra que leemos en Efesios. Esta carta a los Efesios la escribió el apóstol Pablo, y mientras estudiaba un poco me llama siempre la atención cada vez que escucho o leo cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, sus cartas, esto que leemos hoy en día, la escritura inspirada por Dios, me deja meditando mucho el lugar en donde Él las escribía, que a veces no somos conscientes, pero muchas de las cartas de las cuales, no sé si todas, pero la mayoría, Pablo la escribió estando preso. Y en esta carta especial, él la escribió estando preso en Roma. Y mientras meditaba, ¿no?, en esta situación, en el contexto, qué importante es entender, ¿no?, el poder del Evangelio, el poder que tiene el Evangelio que se nos ha sido entregado. Porque uno, a nuestra mente natural como hombres, podría decir, bueno, ¿qué puede hacer alguien que está preso? ¿Qué de bueno podría hacer alguien estando en una cárcel? Hoy en día sabemos que los que están presos ajenos a su libertad, por así decirlo. En algunos lugares más que otros tienen más libertad, más privilegios, pero estar preso los condiciona físicamente. Sin embargo, es importante notar que para el poder del Evangelio jamás hubo un límite que pudo detener la palabra de Dios. Jamás hubo algo que detuvo
el Evangelio. Y cuando Pablo, inspirado por Dios, yo me pongo a imaginar un poco, ¿no? En medio de la cárcel, siendo inspirado por Dios para escribir estas cartas, estas epístolas. Qué hermoso momento, ¿no? Glorioso, en el que tal vez para los ojos naturales voy a decir, bueno, pero ¿por qué Pablo estará preso? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué está así en esa condición? ¿O qué puede hacer Pablo desde ese lugar? Sin embargo, desde ese lugar Dios lo usó para escribir las cartas que hoy leemos. Y así muchas historias que leemos en la Biblia, de que para Dios no hay nada que lo limite. Desde la misma cárcel Dios puede hacer algo grande. Desde el mismo lugar, tal vez que para los ojos humanos hay límites, para Dios no hay límites. Porque Dios simplemente necesita a alguien que le crea para hacer su voluntad. Y cuando meditaba en la vida de Pablo, en su estado de cárcel, también se me venía a la mente la vida de uno de los personajes del Antiguo Testamento, que fue José el soñador. ¿Cuántos lo conocen, no lo han escuchado? José, conocido como el soñador por los sueños que Dios le daba. José también fue alguien que pasó parte de su vida en la cárcel injustamente. Pero desde esa misma cárcel, dice la Biblia, de que desde ese mismo lugar Dios lo acompañaba y estaba con él. Incluso desde ese mismo lugar él interpretó el sueño que lo hizo salir de ese lugar. Porque él, aún estando en esa cárcel, sabía, Dios ya le había hablado antes de un sueño que había tenido acerca de él. Y que a causa de ese sueño y compartirlo a sus hermanos, fue que cayó después en esa cárcel. Pero José sabía lo que Dios tenía preparado para él. Tal vez José sabía el fin en parte, pero no sabía todo el proceso. Pero aún en medio del proceso en la cárcel, él confiaba en Dios y Dios estaba con él. Y ese momento ahí donde él interpretó el sueño que lo hizo salir después, él interpretó el sueño que lo hizo ponerlo en un lugar de gobierno. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? De que no miremos muchas veces nuestras circunstancias, lo que nos falta a veces, o que pensamos que nos falta. Si Dios nos ha hablado y si Él está con nosotros, no le pongamos límites al poder de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Mientras leía esta palabra de Pablo a la iglesia de Éfeso, me asombraba unas cosas que él comenzaba a decirle antes de estos versículos. Él comienza a hablar de que habían sido predestinados por Dios, que habían sido ya escogidos en Dios antes de la fundación y que había un propósito eterno para ellos y para la iglesia. Pero en este versículo 13, él comienza a hablarle a ellos, a la iglesia, y le comienza diciendo: en él también vosotros, y comienza a enumerar un par de cosas que quiero compartir con ustedes, que me dejaron meditando y a la misma vez reflexionando en nuestra vida como hijos de Dios. En el versículo 13 dice Pablo, comienza diciéndole a los efesios: en él también vosotros, es decir, ustedes, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Como primer punto, él comienza a reflejarles a ellos lo que ellos habían vivido ya o experimentado. Él dice: ustedes ya han oído el Evangelio, de verdad, ya lo han escuchado. Ese fue su primer, por así decirlo, parte de su primera etapa. Ustedes ya han oído el Evangelio de la salvación, el Evangelio de verdad, lo cual cada uno de nosotros lo ha oído. Los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, hemos escuchado el Evangelio de la verdad, amén. Y tal vez hay alguien que por primera vez está escuchando el Evangelio de la buena noticia. Tal vez hoy es el primer día en el cual
escuchar el Evangelio y van a recibir las buenas noticias del Señor, de que Cristo vino a darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, y que fuimos sacados. Como dijo, hay un versículo en la palabra, que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, pero a partir de que hemos oído el Evangelio y a través de Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Y que hoy en día ya nuestra vida es una vida distinta, hemos sido transformados, miramos hacia una vida eterna, porque por Jesucristo en la cruz y su resurrección hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo comienza diciéndole a los efesios: ustedes ya han oído el Evangelio como primera instancia. Segundo, no solo que lo han oído, sino que les dice: ustedes habiendo creído en Él. Una vez que oímos el Evangelio, hay otro paso después, que es creer en Él. Una vez que oímos el Evangelio del Señor, lo que nos queda como consecuencias para que eso sea efectivo en nuestra vida es poder creer en Él. Cada uno de nosotros ha creído en este Evangelio, amén. No solo lo hemos escuchado, sino que hemos creído. Por eso estamos acá hoy, en este lugar, porque hemos creído lo que un día alguien nos habló, nos predicó acerca de las buenas nuevas, acerca del Evangelio, de la salvación que nos trajo libertad a nuestra vida. Hemos oído, ¿sí? Y segundo, hemos creído en este Evangelio. ¿Me sigue? Amén. Después Pablo, el apóstol, le sigue diciendo: no solo eso, sino que después de pasar por eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Después de que nosotros hemos oído el Evangelio y hemos creído, por consecuencia algo sucede en nuestra vida, que somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cada uno de nosotros, cuando oímos el Evangelio, creemos en Él, hay algo que sucede después, que es la etapa en la cual somos sellados por su presencia. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, después de haber oído en algún momento de nuestra vida, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pablo le dice: el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, él está diciendo: ese sello que Dios le dio con su Espíritu es como una garantía de lo que viene hacia adelante. Es una garantía de una promesa eterna, una promesa mayor que viene para los santos. Es como una confirmación asegurada de que Dios no nos va a mentir en lo que Él tiene preparado para nosotros. Ese sello de su presencia, el sello de su presencia, es lo que acontece después de nosotros haber creído en el Evangelio. Es una promesa para nuestra vida. Es una promesa para nosotros pedirle al Señor el Espíritu Santo. Jesús dijo una vez a sus discípulos que si nosotros, siendo personas o padres, dice, malos, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará, dice, su Espíritu Santo al que se los pida? Dios quiere darnos el sello de su Espíritu Santo. Amén. Eso no es algo que Dios lo quiera retener ahí. Él quiere que seamos sellados por su Espíritu Santo, porque lo necesitamos para nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes. Lo necesitamos para nuestro andar. Lo necesitamos en nuestra vida, el ser sellados. Sigue hablando Pablo en el versículo 15 y dice: por esta causa también yo, dice,
Y entramos ahora un poco más profundo. No sé si te estás dando cuenta, pero cada vez Pablo está dando un poco más de profundidad, de crecimiento a lo que él le quiere decir. Y le dice, ustedes habiendo oído, habiendo creído, habiendo sido sellados, y ahora dice yo, habiendo oído de su fe. Los efesios estaban llenos de confianza en el Señor. Estaban caminando con fe. Era tanta su fe y buena su fe que había llegado a los oídos de Pablo, y Pablo se había enterado de que los efesios tenían fe, que hacían obras de fe, que su fe no era una fe como una vez prediqué unas prédicas atrás, no era una fe fingida, sino era una buena fe. Una fe no muerta, sino con obras. Y tenían fe. ¿Cuántos de nosotros, después de ser sellados, también caminamos con fe en nuestra vida? Eso es parte de nuestra vida, el caminar con fe. Necesitamos ser hombres y personas de fe. Necesitamos, repito otra vez, necesitamos ser hombres y personas, hijos de Dios, de fe. Es parte, es una etapa también de nuestro crecimiento. Necesitamos que los demás vean la fe que hay en nosotros. La fe, como un versículo todo hemos oído, la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Muchas veces en esta etapa nos encontramos luchando en nuestra vida con la fe, porque la fe debe ser manifiesta a través de nosotros. No solo podemos decir que somos hombres de fe, sino que la fe tiene que ser vista a través de nosotros. De que alguien diga, veo la fe que tenés. Se ve la fe que tenés, porque incluso estás llamando las cosas que no existen como si ya estuvieran. Qué loco esto, ¿no? Qué ilógico para el ser humano, porque el ser humano se mueve por lo que ve. El ser natural, el ser carnal, se mueve por lo que ve. No puede ir más allá de lo que está viendo. Sin embargo, en Dios, en nuestro ser espiritual, el Señor nos manda a caminar con fe, a ver lo que los ojos naturales no ven. Sin embargo, en nuestro espíritu tenemos la certeza de que está. Esa es la fe con la cual debemos caminar. Y en esto somos desafiados cada día nosotros. Porque cada día en nuestra vida nos encontramos luchando con cosas que queremos alcanzar o queremos obtener. Pero nuestra fe es puesta a prueba. Porque somos dudosos, a veces tambaleamos en nuestra fe. Muchas veces menguamos en nuestra fe. Un día, pero le tengo a la confianza al Señor allá arriba. Pero después hay otros días que nosotros mismos nos conocemos. Porque una prueba así a veces nos hace quitar nuestra fe. Amén. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero delante de Dios. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que sincerarnos delante del Señor de que hay días en que nuestra fe confiamos plenamente en el Señor, que el Señor está con nosotros, de que Él camina con nosotros, que todo está bien, que está bajo su control, su cuidado. Pero hay momentos en los que somos confrontados y parece que el Señor nos dice, ¿y a dónde está la fe? ¿A dónde está la fe que tanto a veces pronunciamos y decimos? Si mira tu corazón y lo que estás diciendo, eso no está revelando tu fe. Nuestra fe tiene que ser revelada en nuestro entendimiento y en nuestra manera de andar, de caminar, de hablar. No podemos decir que somos hombres de fe si
Si día a día caminamos desanimados, no creyendo en el Señor, no creemos que el Señor nos llamó, ni que tiene un propósito con nosotros, necesitamos madurar en nuestra fe. Diga conmigo, necesito madurar en mi fe. Como dice una palabra bien dicha, ejercitados en la fe. En la fe necesitamos ejercitarnos. Es un ejercicio ir ganando fe. Como dice, no sé cuándo van al gimnasio, ver acá. No voy a levantar mi mano porque yo no voy al gimnasio, pero a ver si alguno que acaba al gimnasio. Ah, bien, mi hermano Alejandro, ¿qué pasó? No lo creyeron, ¿Alguien más va al gimnasio? Bueno, lo vamos a dejar ahí nomás, pero cuando uno va al gimnasio ejercita su cuerpo, ¿sí? Y el Señor nos manda, la palabra nos manda también a hacer ejercicio. ¿Usted sabía, no? Hay un ejercicio que debemos hacer nosotros en nuestra vida, pero nuestro ejercicio es espiritual. Día a día debemos ejercitarnos en muchas cosas. En la piedad, en el amor, y unas cosas es en la fe. A ver cómo están los músculos de la fe. Necesitamos día a día ejercitarnos en la fe. Como cuarto punto, la fe. Quinto, dice el apóstol, también he oído del amor para con todos los santos. Acá ya un poquito más profundo, más delicado. No solo he oído de tu fe, le dice Pablo a los Efesios, sino que he oído incluso del amor que tiene entre los santos, entre todos ustedes. Qué gran amor, qué bueno, qué hermoso el amor que están teniendo. Qué hermoso el amor que tienen entre ustedes como iglesia, como se nota, he escuchado, he oído del amor que se tienen. Después de haber creído, de oído, haber creído, de haber sido sellados, de tener fe, se encontraron en la etapa del amor entre ellos. ¿Cómo estamos en el amor en medio de nosotros? Decirle que está al lado, a ver, ¿cómo estamos en el amor en medio de nosotros? Al que está atrás, al que está al lado, no solo porque a veces al lado de ese tenemos a la esposa, un amigo, decirle que está atrás, adelante. A ver si no te encontrás con alguien en el que no te animás a decirle cómo estamos en amor, no vaya a ser eso. ¿Cómo estamos en amor? Decirle. A ver, vamos a otra pregunta más profunda. Decirle que está atrás, ¿cuánto me amas? Decirle, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Y por ahí más directo decirle, ¿me amás o no me amás? Pasa palabra. Pero el Señor nos manda a amarnos entre nosotros. Diga conmigo, el Señor quiere que nos amemos los unos con los otros. Amarnos los unos con los otros. Difícil, ¿no? A veces. Vamos a ser sinceros. ¿Es difícil o no? Claro que es difícil. Claro que muchas veces se nos entremezclan los cables, por así decirlo. Claro que a veces nos podemos desconocer, ¿o no? Claro que a veces podemos levantarnos en el viejo Adán, en la carne, y desconocernos y olvidarnos del amor que nos tenemos. Pero decir al que está a tu lado, decirle, yo te amo en el Señor, te amo. Dale, por un momento. Pero de tu corazón, con un corazón sincero. Te amo en el Señor. Te amo pese a cualquier circunstancia. Te amo pese a cualquier diferencia, te amo. A cualquier choque a veces de pensamiento, aún así, te amo en el Señor. Porque somos sus hijos,
somos el cuerpo de Cristo. Nos amamos. Esto a veces es como la familia, somos la familia de Dios. Quien en su familia natural muchas veces no se ha concentrado y se ha desconocido con un padre, con una madre, con un hermano. Pero tarde o temprano caemos en la realidad de que no podemos evitar el amor que está en nuestro corazón, porque es nuestra naturaleza. Así también en nuestra naturaleza de nuestro ser espiritual, el amor no se puede evitar, es fundamental en nuestra vida. Necesitamos que el amor de Dios fluya en nosotros, en medio de nosotros. Acá Pablo no le está hablando del amor hacia el mundo, hacia los perdidos, no, le está diciendo el amor a los santos. El amor a los santos, el amor entre nosotros. El amor en medio de nosotros. ¿Saben por qué? Porque esto es fundamental. Esto es la fuente, es esencial. ¿Cómo voy a salir yo a amar a otros si no me amo acá, a los que estamos acá? ¿Cómo yo voy a pretender amar a los perdidos, a los que no conocen, si yo no estoy amando a los que son de mi casa, a los que son parte mía, de mi carne, de mi espíritu? ¿Cómo? Hay un versículo, en una palabra que dice, podemos tener todos los dones que se les ocurra. No sé, ser profeta, lo que usted quiera, el don de ciencia, milagros, si usted quiere ser incluso. Puede ser lo que usted quiera a los ojos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Pero la Biblia, alguien determinó y dijo, pero si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve. Es como Simba lo dijo, que retiña y que retueña. ¿Por qué? Porque nuestra obra no tiene que ser en consideración a los hombres, sino sabiendo de que Dios mira a nuestro corazón. Como decía Gaby antes, el temor. ¿Dónde está el temor en nuestro corazón? Entonces acá Pablo le dice, bueno, yo habiendo ya oído de que ustedes ya han escuchado el Evangelio, han creído, han sido sellados, hay amor y fe entre ustedes. Él dice algo particular, dice, por esta causa, también yo. Pablo en otras palabras está diciendo, bueno, por este motivo, ahora de que yo sé que ustedes ya han pasado por todo esto, ya han pasado estas materias, por así decir, ya han sido aprobados, que ya han llegado hasta este lugar, hasta esta medida, habiendo llegado hasta acá. Ahora por este motivo, por esta causa, yo, dice Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, en recuerdo de mis oraciones. Y acá donde se pone un poquito más profundo, que quiero que no se desconecte ahí, no se desenfoque en lo que queremos tratar de llegar. Pero Pablo, después de todos estos acontecimientos que él estaba enumerando y diciendo, ya conozco que han pasado por todo esto, pero ¿saben qué? Por este motivo, de lo que ya les he nombrado antes y lo que sé que han vivido, ahora yo hago una petición especial delante de Dios. Estoy agradecido, le decía Pablo, estoy realmente muy agradecido por ustedes, a Dios, por dónde están, por cómo se encuentran, porque a nuestros ojos, como cristianos, podemos decir, tremenda la iglesia de Éfeso. ¿Qué le podemos pedir? Si eran personas selladas por el Espíritu Santo, tenían fe, tenían amor entre ellos, ¿qué más le podemos decir? A nuestros ojos, bueno,
una iglesia perfecta, podemos decir, ¿o no? Venían de 10. Si vienen totalmente correctamente, por así decirlo, venían aprobando todas las materias. ¿Qué más podemos decir nosotros hasta ese momento de la iglesia así? Si Pablo estaba totalmente agradecido a Dios, estoy agradecido a Dios por su vida. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía una petición especial por ellos, un poquito más profunda. Pablo le dice en el versículo 17, por esta causa, porque como ya sé que han pasado por todo esto y estoy agradecido, quiero pedirle a Dios algo especial, porque ¿saben qué? Creo que están preparados para recibir algo mayor. Diga conmigo, preparados para recibir algo mayor. Pablo, en otras palabras, le dijo: ahora que sé que ustedes han llegado hasta este lugar, hasta este momento en su vida, creo que estoy seguro de que están preparados para algo más. Y dice, es por esta causa que yo voy a pedirle a Dios algo. En otras palabras, tal vez si lo queremos hacer una simetría, Pablo le hubiera dicho: ni piensen que voy a orar a Dios por esto, si ustedes aún no han pasado por estas cosas. Porque Pablo le está diciendo: ahora conozco hasta dónde están, y es por eso que vamos a orar, a pedirle a Dios algo más. Porque si no hubiera sido así, yo no podría hacer esta oración delante de Dios. ¿Me sigue? Y Pablo, ¿sabes? Yo me pongo a meditar, bueno, como le digo, ¿qué más podía pedirle? ¿Cuál era la petición de Pablo a Dios por la iglesia? Que era tan importante para él, o que él llegó hasta ese momento de decir: doy gracias a Dios y quiero pedirle algo a Dios por ustedes. Y sabes que en el versículo 17 el Señor me hablaba en esta palabra y le dice: ¿sabe qué quería Pablo? Le dice en el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Repita conmigo: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben qué? Pablo sabía que a pesar de todo eso, había algo que necesitaban recibir de Dios. Había algo que aún él sabía que necesitaba que ellos recibieran de parte de Dios. Había algo más. No era todo hasta ahí nomás. No terminaba solamente en el amor y la fe entre los santos, sino que Pablo sabía bien de que a ellos les faltaba algo más. Y es acá donde vamos a entrar un poco más profundo. Pablo le estaba pidiendo a Dios un espíritu, que les dé un espíritu. Y yo, mientras meditaba en esta palabra, decía: Pablo, no, en toda la sabiduría y dirección de Dios y la intrusión del Espíritu Santo, sabía de que había algo que ellos necesitaban experimentar y comenzar a vivir. ¿Y sabes qué le pide Pablo? Que Dios le dé un espíritu de sabiduría y, segundo,
de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Y mientras yo meditaba en este versículo, Dios hablaba a mi corazón y quiero compartirte contigo, iglesia. Sabiduría. Él le pedía a Dios que le dé sabiduría. Sabiduría, un espíritu de sabiduría. Incluso hay un apóstol que es Santiago, que también habla sobre la sabiduría. En un momento le dice a la iglesia: si alguno esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, que Él la dará abundantemente, sin reproche. Pero ¿sabes qué? También coincide con esta palabra, porque dice, Santiago dijo, pero con un requisito. Pídalo ¿con qué? A ver si alguien se acuerda. Pida sabiduría, pero pida con fe. Santiago también sabía que la fe era necesaria para entrar a este tiempo de sabiduría. No sé si me está siguiendo aquí, pero quiero que no se desconcentre. Para Pablo era muy importante que adquieran sabiduría. Y no solo eso, sino que Pablo revela y dice, le pido a Dios, ¿para qué? Para que tengan revelación en el conocimiento de Él. Revelación en el conocimiento de Él. Y hay una versión que dice, para que el velo cubierto sea quitado y tengamos un preciso conocimiento de quién es Dios. La revelación tiene que ver con que un velo sea quitado de nosotros y podamos conocer más a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Y sabes, Pablo estaba muy agradecido, pero sabía que necesitaban vivir, experimentar algo más. Y mientras yo meditaba en esto, decía, ¿qué es lo que quieres enseñarnos, Señor, con esta palabra? ¿Qué es lo que quieres decirnos? Pablo sabía muy bien de que para lo que venía por delante, ellos tenían que recibir de parte de Dios revelación delante de quién estaban. De saber y de poder comprender quién era Dios, cómo era Dios. Y Pablo lo demarca muy bien. Él quería que ellos, a pesar de todo lo que estaban viendo, puedan experimentar esta etapa, esta nueva etapa de tener revelación en conocimiento de Él. Y mientras meditaba en esto, en entender el conocimiento de quién es Dios, de que nos sea quitado eso de nuestra vida, Pablo sigue diciendo en el versículo 18, dice, ¿para qué? Dice, una vez acontecido esto, una vez que la revelación del conocimiento de Dios venga sobre nosotros, dice, serán alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Cuando recibimos revelación de parte de Dios, algo pasa en nuestro entendimiento que es alumbrado. Diga conmigo, alumbrado. Entendimiento alumbrado. ¿Sabes? Pablo sabía que la clave estaba en el entendimiento. Y acá él lo revela, de que él sabía de que en el entendimiento estaba la clave para poder seguir a lo que Dios tenía preparado para ellos hacia adelante. Pablo en un versículo de los Romanos, no sé si alguno recuerda, pero Pablo le dijo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino que transformados, siendo renovados ¿en qué? En vuestro entendimiento. Pablo otra vez hablando a los romanos diciendo, no se conformen a este siglo, sino que traten de ser
renovados en el entendimiento, en los ojos del corazón. Él sabía de que algo pasaba después que nuestro entendimiento es alumbrado y renovado, somos transformados. Hay una transformación, diga conmigo, levante su mano, hay una transformación cuando somos alumbrados en nuestro entendimiento. Algo sucede cuando somos alumbrados en nuestro entendimiento. Pablo a los romanos dijo, no se conformen a este siglo. En otras palabras, más sencillas, más simples, no vivan como todo el mundo vive. Vamos a repetir una vez más. No vivan como todo el mundo vive. No piensen como todo el mundo piensa. No hablen como todos hablan. Porque ustedes no son como este mundo. Ustedes son diferentes. Nuestro entendimiento no puede ser como todo el mundo piensa. No podemos caminar igual que el mundo. No podemos pensar o actuar como actúa el mundo, los que no han conocido esta verdad. No podemos ser iguales. No podemos tratar de seguir la corriente, de imitar cómo el mundo piensa, cómo el mundo habla. No, Pablo le dijo, sean transformados y renovados en vuestro entendimiento. Porque ustedes no son como el mundo. Ustedes son un linaje escogido por Dios, predestinado para algo distinto. Es por eso que ustedes necesitan día a día salir de la costumbre, de la cultura, del sistema del mundo. Si queremos comenzar a vivir una vida diferente, una vida transformada por Dios, necesitamos comenzar a meditar en nuestro actuar, en nuestro entendimiento que hemos acoplado del mundo. Y esto es un poco profundo, tal vez para hablar en otra ocasión. Pero ¿cuántos muchas veces como iglesia se han dejado llevar por la cultura de este siglo? Quiero que me preste atención. ¿Cuántos muchas veces hemos sido guiados por el entendimiento que hay en el mundo, en el sistema? Y no quiero dar muchos ejemplos, pero quiero que meditemos en nuestro corazón. Porque no porque todo el mundo lo hace, lo diga, yo lo tengo que hacer. Y muchas veces debemos meditar qué es lo que se ha infiltrado o qué como iglesia hemos adoptado. Porque ni hablar hoy de iglesias que tienen más cultura del mundo que la cultura del reino de Dios. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Si lo miramos con los ojos naturales de afuera, la gente ni se da cuenta que es una iglesia tan mimetizada que está con el mundo. Tantas doctrinas, tantos paradigmas que se han sumergido muchas veces. Es por eso que el apóstol decía, sean renovados, no sean como todos. Ustedes deben ir contra la corriente, ustedes no deben adoptarse a lo que todos piensan, a lo que todos hacen. Y como generación debemos aprender a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque a veces como generación, incluso como jóvenes, somos muy apegados a lo que pasa en el mundo, ¿o no? A la moda, a lo que sale, a lo que viene, a lo que dijo alguien, a lo que trae otro. Pero hay que ser diligentes en el evangelio, porque nosotros no tenemos una cultura de este mundo, nosotros tenemos una cultura del reino de los cielos, que va sobre toda otra
cosa que se pueda levantar. Yo no necesito mirar a alguien más para poder saber cómo hablar, cómo vestirme o cómo actuar o qué hacer. No, yo necesito como hijo de Dios saber a qué reino, a quién me ha llamado, cuál es mi cultura. Porque sobre eso Dios va a gobernar en mi vida. Pablo le dice: alumbrados en vuestro entendimiento, en vuestros ojos de entendimiento. Y acá determina un par de cosas. Y decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es necesario tener un alumbramiento en nuestro entendimiento? ¿Para qué debemos ser renovados, transformados en nuestro entendimiento? Y Pablo habla de 3 cosas nada más acá. Él en el versículo 18 dice: ¿para qué? Dice, para que sepáis cuál es la grandeza a la que Él os ha llamado. ¿Para qué necesitan ustedes ser alumbrados en su entendimiento? Para saber, diga conmigo, para saber cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? ¿Sabemos a qué Él nos ha llamado? ¿Lo podemos saber? Medita por un momento en tu corazón. ¿Lo estás sabiendo? ¿Estás sabiendo a qué has sido llamado? ¿Tú sabes realmente a qué has sido llamado? ¿Realmente sabes a qué has sido llamado? ¿O tú piensas que Dios nos llamó simplemente a estar acá los domingos a las 6 de la tarde, los jueves, gloria a Dios, vamos a la casa? ¿Sabemos realmente a qué hemos sido llamados, a la grandeza a que hemos sido llamados? Si aún estamos en duda e incertidumbre, es por eso que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Pablo le sigue diciendo, y para que sepan también cuál es la esperanza que ha sido llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él dice, ustedes tienen que saber a qué el Señor lo ha llamado, tienen que saber cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos. Necesitan saber, necesitan comprender, ustedes necesitan saber. Sabemos cuáles son las riquezas que tenemos como herencia, como santos en el Señor. ¿Sabemos? Acá Pablo le está diciendo, ustedes saben. Para eso es necesario que sean alumbrados, para que sepan a qué han sido llamados, cuáles son las riquezas que el Señor tiene preparadas para los santos en su herencia. ¿Cuáles son esas riquezas? Y yo no te estoy hablando acá de cosas materiales. No te estoy diciendo que hay una bendición material para ti. Te estoy hablando de algo más eterno, más profundo. No te desconcentres ahí donde estás. Ya vamos a ir terminando. Y tercero dice, para que sepas también cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo le está diciendo, ustedes tienen que saber cuál es el nivel del poder alto que Dios tiene, la grandeza del poder de Dios. Gracias, Tommy. Ahí me va a acompañar en el teclado para que no nos desconcentremos ahí con la música. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Tercero, saber cuál es la intensidad del poder de Dios.
Sabemos cuál es la grandeza, la inmensa, el poder elevado que Dios tiene, en la cual actúa en nosotros. ¿Realmente lo sabemos? Medita por un momento donde estás. Realmente sabemos. Pablo dice: ustedes tienen que saber a qué han sido llamados, las riquezas y saber el poder con el que Dios trabaja en nosotros. Dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y sabes, Pablo le quería hacer saber y entender de que el poder de Dios es inmenso y es ilimitado. A nuestros ojos naturales jamás lo vamos a entender, pero con los ojos de nuestro entendimiento podemos dimensionar en parte el poder de Dios. Pero el poder de Dios es tan grande, iglesia. El poder de Dios es tan grande, tan asombroso, tan elevado, que no hay nada que se compara con su poder. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No hay nada que esté a la altura del poder de Dios. No hay nada. Por eso que Él dice: la supereminente grandeza de su poder. No hay otro poder en ningún lado en la tierra donde a usted se le ocurra imaginar. No existe un poder tan elevado en el poder de Dios, que actúa, dice, en nosotros lo que creemos. Y no solo eso, sino que Él comienza a delatar, dice: el cual operó también en Cristo. El mismo poder, ese poder grandioso que no podemos entenderlo con nuestros ojos, con nuestra vida natural. Ese grandioso poder que está en Dios, con ese mismo poder que actúa en nosotros, con ese mismo poder, dice: Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo a la diestra en lugares celestiales. Imagínense el poder de Dios. Por un momento imaginémonos en nuestra ingenuidad de ser ingenuos, de poder encuadrar el poder de Dios en nuestra mente. Pero imaginémonos el nivel de poder de Dios que opera en nosotros, que con ese mismo poder resucitó a Cristo de los muertos. Y no solo que lo resucitó, sino que lo puso en lugar a la diestra de Dios, en lugares celestiales. Y mientras meditaba en el poder de Dios, qué grandioso es el poder de Dios, qué hermoso es poder disfrutar del poder de Dios. Porque el poder de Dios, tal vez a lo largo de la historia, había sido manifestado en parte o en pequeñas cosas a los hombres. Habían tocado un poco el poder de Dios, había sido un poco tangible a lo largo de la historia con las personas que vivieron. Pero la grandeza del poder de Dios se vio reflejada en toda la creación, en todo ser humano, en el poder que resucitó a Cristo y lo colocó a la diestra del Padre. ¿Sabes por qué? Muchas veces en el pueblo de Dios, en las Escrituras, nosotros vemos cómo a Cristo Dios lo usaba con poder, y cómo Jesús hacía milagros en medio de los hombres. Pero para los hebreos, para el pueblo de Dios, para los judíos, a lo largo de su historia, ellos habían experimentado también el poder de Dios. No olvidemos de que aunque Jesús hizo el milagro, en muchas cosas fueron hechas por manos de los hombres también, por manos de Moisés, de Elías. En el desierto Dios le dio maná del cielo
Imagínense. Moisés con la vara abrió el mar. Incluso Elías y Eliseo hacían prodigios. Pero ¿saben qué? La grandeza y la magnificencia del poder de Dios quedó demostrada en la resurrección de Jesucristo y colocándolo a la diestra del Padre. Esa fue la mayor muestra de su poder. No solo eso, sino que el poder de Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos y colocándolo a la diestra en lugares, dice, celestiales, lo colocó, dice, sobre todo ¿qué? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Imagínense el poder de Dios de colocar a Jesucristo, su Hijo, a la diestra en lugares celestiales, sobre todo poder que hay en la tierra, y no solo en la tierra, sino en los cielos. Jesucristo está colocado a la diestra de Dios en un lugar sobre todo. Ese es su lugar de gobierno. Él está puesto a la diestra del Padre sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en la tierra. Cuando podemos en parte dimensionar la grandeza y la autoridad y el poder de Dios, somos confrontados en nuestra vida como iglesia. Como iglesia somos confrontados y puestos a prueba en esto. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol sigue diciendo: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Quiero que te pongas de pie por un momento. Vamos a ir meditando y cerrando con esta palabra. Y quiero que te pongas de pie y que cierres tus ojos por un momento y que no te desconcentres.